Ventana, que siempre muestra lluvia. Hay cosas que uno puede dejar pasar por alto, incluso en un edificio militar con más de 3 décadas de antigüedad. Pero lo de la ventana de la sala de reuniones era algo que tarde o temprano cualquiera notaba. A mí me tocó experimentarlo por primera vez cuando llevaba poco en la base de Aguascalientes. Era una sala amplia, con un ventanal rectangular incrustado en la pared lateral. Lo curioso es que esa ventana no daba hacia el exterior. Al otro lado, según la estructura del edificio, debía haber solo un muro de concreto, pero en el cristal siempre, a cualquier hora, se veían gotas de lluvia deslizándose. Gotas gruesas, resbalando lentamente. En mi primera semana lo mencioné sin pensar. ¿Siempre está lloviendo allá afuera o qué? Varios voltearon a mirarme con una expresión seca. Uno de los oficiales más viejos, con años en la base, se limitó a decirme: «Mejor no preguntes de esa ventana, compañero». No era una broma. Con el tiempo supe que nadie se atrevía a limpiarla o a colocar algo para taparla. Pero hubo un comandante, hace unos años, que sí lo intentó. Un día de tormenta real, mientras afuera el agua golpeaba con fuerza los techos de lámina, se hizo una reunión de rutina. Todos notamos que en la ventana el agua parecía aún más densa, como si el cristal mostrara una tormenta distinta a la de afuera. El comandante, ya harto del comentario recurrente de los nuevos, ordenó cubrirla con papel craft pegado con cinta negra. Quería cortar el asunto de raíz. Un soldado obedeció, colocó el papel, y todos volvimos a concentrarnos en el parte del día. No pasaron ni 20 minutos cuando una gotera comenzó a formarse en la esquina de la sala, justo donde estaba pegada la ventana cubierta. Primero pensaron que era filtración por las lluvias, pero no tenía sentido. El muro de concreto detrás de la ventana no daba al exterior, y además era grueso, sin fisuras aparentes. Cuando quitaron el papel, el vidrio estaba empapado por dentro, como si el agua hubiera traspasado el muro. Después de eso dejaron de intentar taparla. Una madrugada me tocó quedarme en la sala, acompañando al radio operador. Llovía otra vez. Mientras repasábamos inventarios, escuchamos un sonido sordo, como si algo golpeara contra el cristal de la ventana. No viento, sino algo pesado. El operador me miró sin decir nada, pero estaba claro que lo había oído también. Decidimos acercarnos, solo por curiosidad, sabiendo que la ventana solo mostraba una especie de reflejo. Pero esa noche no había solo gotas. En medio del vidrio empañado por el agua, se marcaban 5 líneas, como si una mano se hubiera arrastrado lentamente desde el otro lado. Las marcas eran gruesas, como de dedos extendidos. Retrocedimos. El operador encendió la radio para distraerse. Esa noche no volvimos a mirar hacia la ventana. Con el tiempo fui escuchando historias similares de otros compañeros. Algunos afirmaban haber visto siluetas detrás del cristal, otras veces, sombras que pasaban de un lado a otro. Todo siempre mientras había lluvia real. Una tarde seca, sin una nube en el cielo, se hizo una revisión estructural de la base. Un ingeniero civil vino a revisar planos, y mientras inspeccionaba la sala de reuniones, preguntó si podía medir el grosor de la pared donde estaba la ventana. Con instrumentos verificó que, de acuerdo al plano, detrás del muro debía haber solo concreto sólido. No había ningún espacio, ningún pasillo, nada. La ventana estaba incrustada contra el muro. El ingeniero se fue con cara de duda, pero nosotros ya no necesitábamos explicaciones. En otra ocasión, durante una guardia nocturna, uno de los soldados más jóvenes decidió probar su suerte. Dijo que la ventana no tenía nada raro, que eran supersticiones. Se quedó solo, durante el cambio de turno. Al amanecer lo encontraron en la sala de reuniones, sentado contra la pared, mirando fijamente el vidrio. Sus labios temblaban, pero no decía nada. Según contaron, después de varios minutos, solo pudo repetir una frase. Estaban del otro lado, estaban del otro lado. Nunca explicó a qué se refería. Solo pidió su baja semanas después, y se fue del estado. Los veteranos siempre dicen que esa ventana es un punto fijo, como si fuera una grieta entre lugares. No es un espejo, no es un simple vidrio. Algunos mencionan que durante la construcción de la base, uno de los albañiles murió ahí mismo, aplastado por una plancha de concreto. Nunca se supo si lo sacaron antes de sellar el muro. Otros dicen que simplemente siempre estuvo así desde que se colocó el vidrio. Hoy en día, cuando llueve, preferimos evitar la sala de reuniones. En mi última guardia allí, no pude evitar acercarme una vez más. Quería asegurarme de lo que había visto antes, no había sido imaginación. Me acerqué a menos de 1 metro del cristal. Las gotas seguían cayendo pesadamente, aun cuando afuera solo había llovizna ligera. Pegué la frente, intentando ver mejor, y fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco,
como un puño contra el otro lado del vidrio. Retrocedí de inmediato, la respiración cortada. Al día de hoy, nadie puede explicar lo de la ventana. Sigue ahí, con lluvia eterna al otro lado. Y así va a seguir. Porque no importa lo que intenten, siempre vuelve a estar igual, con esa lluvia, con esas gotas, y a veces, con algo más detrás. Letra que cambia en las órdenes. Centro de mando, CDMX. Era un centro de mando en la Ciudad de México, operativo 24 horas, donde se procesaban órdenes escritas para unidades en campo. Todo era controlado con rigor. Papeles sellados, impresoras de última generación, cámaras en cada esquina. Aún así, durante un turno nocturno, comenzó a circular un rumor entre los supervisores. Las órdenes impresas estaban saliendo con palabras alteradas. Todo comenzó una madrugada cualquiera, cuando un oficial notó que una hoja enviada desde la computadora central indicaba patrullaje en periférico a las 3 de la madrugada. Pero en el papel impreso decía, perdido en periférico a las 3 de la madrugada. Revisó el archivo en el sistema, y la orden original estaba bien. Supuso un error de impresión, algo técnico. Cambiaron la impresora. El problema siguió. A la segunda noche, otra patrulla reportó el mismo fenómeno. Orden. Inicio de patrullaje en Calzada de Tlalpan. Lo que salía en el papel. Fin de patrullaje en Calzada de Tlalpan. Las palabras parecían cambiar siempre hacia el mismo tipo de significado. Pérdida, muerte, final. La situación se volvió más inquietante cuando los encargados intentaron imprimir las órdenes a mano. Es decir, escribían las instrucciones con plumón sobre hojas blancas y, al revisarlas minutos después, algunas palabras parecían haber cambiado de tinta por sí solas, como si una mano invisible hubiera borrado lo escrito para sustituirlo por otra palabra. Una madrugada, 2 oficiales decidieron grabar el proceso para descartar cualquier broma interna. Pusieron una cámara enfocando directamente la impresora. La orden impresa salió normal a primera vista, pero al revisarla unos minutos después, con el video aún grabando, la hoja tenía otra palabra donde antes decía algo completamente distinto. El supervisor en turno, de nombre reservado por cuestiones de confidencialidad, revisó el metraje. Ningún movimiento humano, ningún truco de manos. Era como si la tinta se reorganizara a sí misma. La noticia se filtró entre los operadores y conductores de unidades. Algunos comenzaron a rechazar órdenes impresas, prefiriendo recibir instrucciones de voz por radio. Se comentaba que las patrullas que seguían exactamente las órdenes alteradas eran las que solían tener más incidentes, accidentes, choques, incluso desapariciones de unidades completas. Una madrugada, una patrulla reportó por radio que se encontraban realizando un recorrido de rutina en Iztapalapa. A los 5 minutos, el centro de mando notó que la orden que les había sido entregada impresa decía, Ruta Final Iztapalapa. Lo alarmante fue que esa patrulla jamás fue localizada de nuevo. Equipos especializados fueron convocados para revisar las impresoras, desde ingenieros electrónicos hasta técnicos en seguridad informática. Ninguno halló fallas. Las impresoras eran nuevas, recién instaladas, selladas de fábrica. Una noche particularmente fría, cerca de las 3 de la mañana, el comandante de turno decidió observar por sí mismo. Colocó una hoja blanca en la impresora, sin dar ninguna orden de impresión. Sin cables conectados, sin nada, la hoja fue expulsada automáticamente con una sola palabra impresa en el centro. Fin. Ese mismo comandante renunció días después. El fenómeno continuó durante semanas. Cambiaron de impresoras, de papelería, de oficinas incluso. Se llevaron todo a otro edificio. Los papeles seguían mostrando alteraciones. Se intentó imprimir órdenes usando máquinas de escribir mecánicas, sin electricidad. Lo mismo ocurrió. La tinta de los rodillos parecía cambiar por sí sola tras unos minutos. Los operadores comenzaron a evitar el turno de noche. Los rumores iban en aumento, que alguien había fallecido en ese centro de mando durante su construcción, que los materiales del edificio incluían concreto de un panteón demolido. Otros decían que era simplemente un fallo eléctrico inexplicable. Una madrugada, el centro de mando quedó registrado completamente solo. Las cámaras captaron cómo una impresora se activaba sin razón, expulsando hoja tras hoja, todas con las mismas palabras: perdido, muerte, sin retorno. Los superiores ordenaron el cierre del lugar temporalmente. Sin embargo, el detalle que más quedó grabado entre los que trabajaron allí fue el siguiente. La última hoja encontrada en la bandeja de salida de la impresora no contenía ninguna palabra escrita, sino un espejo de tinta. Al analizarlo mejor,
notaron que la mancha formaba el rostro de un hombre que nadie reconocía. Nunca se aclaró oficialmente el origen de aquel fenómeno. El edificio fue reabierto meses después, con nuevos equipos y personal renovado. Aún así, varios reportes extraoficiales aseguran que, de vez en cuando, alguna impresora expulsa una hoja inesperada, con una sola palabra escrita en tinta negra, demasiado oscura para ser normal. Canica, que rueda por el pasillo. Alojamiento militar, Chiapas. Durante mi comisión en el alojamiento temporal de Chiapas, lo primero que me llamó la atención fueron las advertencias de los veteranos. No hablaban de emboscadas o animales salvajes, sino de algo que no encajaba en el tipo de problemas que uno espera encontrar en servicio. Una canica, decían. Una canica que se aparecía por las noches, siempre a la misma hora. Las primeras noches no pasó nada, solo el sonido normal de soldados durmiendo, alguno roncando, el zumbido de algún insecto, que lograba colarse entre las rendijas de las ventanas de madera. Pero el cuarto día, siendo exactamente las 2, lo escuché. El sonido era suave, casi imperceptible si uno no estaba atento. Un golpeteo intermitente sobre el piso de cemento, rodando de un extremo al otro del pasillo. Al principio pensé que alguno de los muchachos estaba jugando. Salí con mi linterna en mano, alumbrando el pasillo central. Ahí estaba. Una pequeña esfera de cristal translúcida avanzando sola, girando de manera constante. La luz reflejaba tonos verdes y azules sobre las paredes. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. La observé unos segundos antes de tratar de interceptarla. Bajé la bota, intentando detener su recorrido. No sentí impacto. La canica cruzó mi pie como si no existiera, y siguió su trayecto hasta desaparecer justo antes de llegar al final del corredor, como si se desvaneciera en el aire. No fui el único que lo presenció. Otros compañeros empezaron a quedarse despiertos para verlo con sus propios ojos. Colocaron cámaras. En las grabaciones, la esfera aparecía repentinamente, justo en el límite de la lente, y avanzaba a una velocidad uniforme, como si alguien invisible la lanzara cada noche con la misma fuerza y en la misma dirección. Una noche intentamos trazar un plan. Sellamos ambos extremos del pasillo con tablones y costales llenos de tierra. La idea era bloquear cualquier objeto físico, ver si la canica podía burlar ese obstáculo. A las 2 en punto, volvió a aparecer, rodando sin detenerse, pasando a través de los costales, como si estos fueran humo. Después de ese experimento, las cosas empezaron a intensificarse. No era solo el sonido de la canica. Algunos comenzaron a escuchar risas infantiles apagadas. Otros reportaban que sus botas cambiaban de lugar, o que al despertar encontraban huellas pequeñas en el polvo acumulado cerca de las esquinas. Una madrugada, el subteniente encargado pidió que bajáramos a inspeccionar el sótano, aunque oficialmente estaba clausurado desde hacía años. La teoría era que tal vez alguien se había metido y jugaba con nosotros. No encontrábamos explicación lógica. Yo estuve entre los asignados. Bajamos con linternas, armados por precaución. El aire allí era espeso, húmedo. El suelo de tierra y madera podrida crujía bajo nuestras botas. Al llegar al centro del sótano, iluminamos una de las paredes y descubrimos algo que nos heló la sangre. Grabados toscos en el concreto, dibujos de figuras humanas pequeñas y círculos como canicas. Parecía obra de un niño, aunque eran dibujos viejos, cubiertos por una capa delgada de moho. No encontramos personas ni rastros recientes. De regreso, ya en la planta principal, nos informaron que la canica había rodado mientras nosotros estábamos abajo. Eso descartaba cualquier truco humano. El comandante ordenó entonces colocar sensores de movimiento y equipos térmicos donados por otro destacamento. Buscábamos alguna anomalía explicable. La sorpresa fue mayor cuando en la grabación térmica de aquella noche quedó registrado un pequeño punto de calor, justo delante de la canica, con forma ovalada y tamaño similar al de un niño sentado. Un calor que no debería existir en un lugar donde solo estábamos adultos, todos localizables y despiertos. La tensión empezó a crecer entre el personal. Algunos pidieron traslado, otros se negaban a pasar la noche en el edificio. Los superiores intentaron mantenerlo en secreto, pero el rumor ya había salido de nuestras filas. Con el paso de las semanas, además de la canica, comenzaron a aparecer juguetes antiguos en los rincones. Trompos, carritos de hojalata oxidados. Nadie los traía, simplemente estaban ahí cuando menos lo esperábamos. Una noche, uno de los más jóvenes decidió ir más allá. Se quedó en el pasillo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, esperando ver la canica de cerca, sin moverse.
Cuando lo encontramos al amanecer, seguía allí, en la misma posición, con los ojos abiertos pero sin parpadear. No respondía a la voz. Solo horas después, en la enfermería, recuperó el habla. Repetía una sola frase. No era solo una canica. Después de ese incidente, los mandos superiores autorizaron el cierre definitivo del edificio. Nos reubicaron en alojamientos improvisados con tiendas de campaña. El pasillo quedó vacío, y aunque algunos afirmaban escuchar de lejos el sonido rodante en las madrugadas, ya nadie se atrevía a acercarse. Tiempo después, investigando con habitantes locales, encontramos referencias a un incendio ocurrido en ese mismo terreno, antes de que se construyera la instalación militar. Un antiguo orfanato había quedado reducido a cenizas, con varios niños atrapados dentro. Nadie lo mencionaba abiertamente, pero la historia estaba ahí, en los archivos municipales. A día de hoy, quienes sirvieron en aquella unidad, aún recuerdan el sonido de la canica. Algunos dicen que si uno regresa al pasillo clausurado a las 2 en punto, en completo silencio, todavía puede escucharla rodar. Y que si se queda el tiempo suficiente, la verá otra vez, como si algo, o alguien nunca, hubiera salido de allí. Luz azul del dormitorio cerrado cuartel en Baja California. Durante el último trimestre del año, en un cuartel ubicado en las afueras de Mexicali, había un dormitorio cerrado desde hacía meses. El motivo oficial: mantenimiento por filtraciones. Sin embargo, desde la explanada principal, varios soldados comenzaron a notar una luz azul que parpadeaba intermitente durante las madrugadas. Esa luz venía de la ventana sellada con tablones. En el primer reporte, un guardia que patrullaba de noche se detuvo justo frente al dormitorio. Desde su posición, claramente vio el resplandor filtrarse entre las rendijas. No era un error de iluminación, ni reflejo de algún vehículo. El resplandor tenía un tono azul intenso, similar al de una lámpara de neón, pero ahí no debía haber corriente eléctrica. Al informar a superiores, lo tomaron como una posible falla de los cables, aunque el cuarto estaba oficialmente desconectado. Una patrulla fue enviada a revisar por dentro durante el día. Se retiraron los candados, se forzaron las puertas, y el grupo entró con linternas. El interior estaba completamente vacío, literas amontonadas, polvo, humedad en las paredes, y ningún foco o instalación eléctrica activa. Se revisaron tomacorrientes, se abrió el panel de luz del cuartel, y se confirmó: los cables estaban cortados desde hacía tiempo. Esa misma noche, después de reasegurar el acceso, la luz azul volvió a aparecer. Desde la torre de control, la observaron durante varios minutos. Alguien grabó con el celular. El video muestra con claridad cómo el resplandor aumenta de intensidad y luego disminuye, como si algo respirara dentro. El comandante ordenó entonces instalar una cámara nocturna fija frente a la puerta sellada. Durante las siguientes noches, las grabaciones no mostraron nada anormal. Oscuridad total, silencio, cero movimiento. Pero al cuarto día, exactamente a las 2:15 de la madrugada, la cámara captó algo diferente. Primero, un destello azul iluminó el marco de la puerta desde adentro. Luego, la luz se mantuvo estable. Después de unos segundos, en la grabación se distingue claramente una silueta humana sentada en la litera del fondo. No tenía forma completamente definida, pero los ojos brillaban con 2 puntos azulados. La figura permaneció inmóvil durante 3 minutos. Ni un parpadeo. Luego, se desvaneció como humo. El equipo de guardia revisó la grabación esa misma mañana y mostró el material al oficial de seguridad. Decidieron revisar de nuevo el dormitorio en grupo. Al entrar, el aire era helado, y el polvo en el suelo mostraba marcas de pisadas, huellas de botas, pero ninguna correspondía a los integrantes del equipo, que hasta ese momento no habían puesto un pie dentro desde la primera revisión. Alguien sugirió que podría tratarse de una broma pesada, pero lo descartaron al notar que la cámara había seguido grabando sin interrupciones ni manipulación. Días después, un soldado veterano comentó fuera de registro que en ese mismo dormitorio, años atrás, un compañero había muerto accidentalmente durante un ejercicio nocturno. No hubo reporte oficial. Lo habían manejado internamente, trasladando el cuerpo sin levantar demasiada atención para evitar sanciones administrativas. La descripción coincidía con el sitio de la figura vista en el video. La litera donde se había sentado la silueta azul era la misma donde encontraron al soldado fallecido aquella vez. Como medida preventiva, el dormitorio fue tapiado completamente con concreto, eliminando puertas y ventanas. Aún así, en noches de niebla,
Algunos dicen que desde ciertos ángulos se sigue viendo un leve resplandor azul filtrándose a través de las paredes selladas. Durante los meses siguientes, el cuartel mantuvo la cámara fija, enfocando la pared exterior. En una de las grabaciones más recientes, el sensor térmico activó una alerta, registró una fuente de calor humano justo detrás de la pared sellada, a pesar de estar completamente bloqueada. No volvieron a intentar abrir. La última orden fue dejar esa sección sin acceso y mantener la vigilancia pasiva, con reportes esporádicos. Incluso hoy, quienes están de guardia de noche en esa zona, prefieren evitar caminar cerca de ese dormitorio. Algunos dicen que si uno se acerca demasiado, se escuchan pasos del otro lado de la pared, o una respiración lenta, interrumpida solo por el pulso irregular de una luz azul que nunca se apaga. Mirada. Desde el respiradero base subterránea, Sinaloa. Los registros de vigilancia comenzaron a reportarlo después de las 2 de la madrugada. Era siempre el mismo detalle. Durante los rondines de seguridad, algún soldado afirmaba haber visto 2 ojos brillando desde el respiradero ubicado en el pasillo norte de la base subterránea. Se trataba de un área de uso restringido, construida décadas atrás, con túneles antiguos y secciones que llevaban años selladas. Al principio, lo atribuían al cansancio o a reflejos. Sin embargo, cuando se revisaron las cámaras térmicas, lo inquietante se confirmó. Detectaban calor justo en el respiradero, un punto que, según los planos, no tenía acceso humano desde el otro lado. Los primeros días se intentó ignorar el fenómeno. Cambiaron al personal de guardia para descartar su gestión, pero los reportes continuaron. A cada ronda nocturna, uno de los soldados se detenía frente a ese respiradero, afirmando sentir una mirada insistente. Algunos decían incluso escuchar un leve sonido, como si alguien respirara al otro lado. Una madrugada, ya sin ignorar la situación, el oficial al mando ordenó instalar una cámara térmica de monitoreo continuo, apuntando directamente al respiradero. No pasaron ni 2 horas antes de que los monitores captaran una silueta redonda, cálida, que se mantenía estática por lapsos de varios minutos antes de desaparecer. Se organizó entonces una revisión física. Los ingenieros militares desmontaron la rejilla metálica, dejando a la vista un túnel pequeño, cubierto en su mayoría por polvo y escombros. Medía apenas 40 centímetros de ancho, pero era imposible que un ser humano pudiera posicionarse del otro lado con facilidad. El túnel estaba bloqueado a menos de 1 metro por una acumulación de piedras y concreto antiguo, evidencias de alguna clausura previa. A pesar de eso, la cámara térmica seguía detectando presencia. Una figura cálida, en un sitio donde, físicamente, no había forma de que existiera vida. Esa noche, mientras se decidía el siguiente paso, el centinela de turno, quien no había sido informado de los detalles previos, para evitar su gestión reportó por radio lo mismo. 2 ojos al fondo del respiradero, siguen ahí. No era una simple anécdota. En la grabación del circuito cerrado, se ve al soldado iluminando el respiradero con su linterna táctica. La luz refleja en algo que parece ser un par de esferas húmedas. La grabación muestra el momento en que el militar da un paso atrás, visiblemente alterado. Al analizar el video cuadro por cuadro, los ojos parecían moverse ligeramente, como si parpadearan. El equipo de mando no encontraba explicación lógica. Se solicitó entonces apoyo de un escuadrón especializado en búsqueda y rescate, quienes trajeron equipo para retirar los escombros dentro del respiradero, con la intención de revisar el túnel más a fondo. Durante el proceso, sin embargo, algo extraño ocurrió. Al comenzar a remover las piedras, la temperatura en el área descendió abruptamente, registrada tanto por termómetros digitales como por los sensores de la base. Un frío seco, inexplicable, cubrió el pasillo entero. Los soldados comenzaron a sudar de nervios, mientras el eco de respiraciones ajenas resonaba débilmente. A pesar de eso, continuaron. Tras varias horas de trabajo, lograron liberar una extensión de 2 metros dentro del túnel. Lo que encontraron detrás fue desconcertante. Una antigua compuerta metálica, oxidada, claramente olvidada por décadas. No aparecía en los planos actuales. Con ayuda de herramientas hidráulicas, abrieron la compuerta, revelando una pequeña cámara circular. Dentro, se conservaban restos de mobiliario deteriorado, y en el centro, una silla oxidada con grilletes en el suelo, como si alguien hubiese estado encadenado allí. Más inquietante aún fue que las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, pero con proporciones extrañas. Los dedos eran demasiado largos, las palmas demasiado pequeñas. No había rastros de cuerpos o huesos, solo aquellas marcas, grabadas en el óxido. Desde ese momento,
Los ojos dejaron de aparecer en el respiradero, pero el pasillo norte fue clausurado por órdenes superiores. Algunos soldados afirman que, incluso ahora, cuando se acercan a esa sección prohibida, se percibe el mismo descenso de temperatura y un leve sonido de respiración, constante, como si algo siguiera atrapado del otro lado. Las cámaras térmicas se apagaron una semana después de abrir la compuerta. Por motivos no oficiales, todos los equipos de vigilancia instalados en esa área presentaban fallas simultáneas al intentar grabar. Al revisar los últimos registros captados antes de que dejaran de funcionar, se observó un detalle perturbador: la figura de alguien sentado en la silla, con los ojos abiertos, brillando tenuemente en el espectro térmico. No hubo confirmación oficial de lo que encontraron en aquella cámara sellada. Los archivos de esa operación fueron marcados como restringidos. Sin embargo, los soldados que participaron en el retiro de escombros coinciden en una cosa: lo que sea que miraba desde el respiradero no era humano. Y, aunque sellaran el acceso, algunos aseguran haberlo vuelto a ver, en otras bases subterráneas, siempre observando desde algún punto ciego. Paso de los botones negros. Patio Central, Chihuahua. En el Centro de Resguardo Militar de Chihuahua, las cámaras de vigilancia instaladas en el patio principal mantenían grabación constante por protocolo. Un lugar amplio, con piso de concreto gris, rodeado por estructuras cuadradas donde destacaban paredes amarillas y verdes gastadas por el sol. Durante el día, ese espacio siempre estaba lleno de actividad, pero en la madrugada quedaba completamente vacío. La primera vez que notaron el fenómeno fue por un reporte casual. Un soldado de guardia, al iniciar su ronda a las 5 de la mañana, mencionó haber visto huellas de botas mojadas alineadas en el patio. Al principio no se le prestó importancia, pensando que serían marcas de algún compañero que había pasado minutos antes. Pero al revisar la bitácora y los accesos, se confirmó que durante toda la noche no había habido movimientos oficiales en esa zona. Las huellas formaban dos hileras paralelas, con una separación exacta de paso militar, como si un grupo hubiera desfilado bajo la lluvia. Sin embargo, esa noche no llovió. El piso seguía seco, menos por el rastro marcado. Un detalle inquietante se agregó después. El tamaño de las huellas superaba lo normal. No correspondían a ninguna talla registrada entre el personal del cuartel. Además, al fijarse bien, notaron que la suela era de un diseño antiguo, con un patrón circular en el centro, modelo de botas descontinuado desde hacía décadas. Los oficiales ordenaron limpiar las marcas usando agua, cepillos y jabón industrial. El personal de intendencia lo realizó sin problemas. Por la tarde, el patio quedó impecable, pero a la siguiente madrugada, las huellas estaban otra vez ahí, exactamente en el mismo lugar, con el mismo tamaño y orientación. En ese punto, se decidió revisar las grabaciones de las cámaras durante la noche completa. Se asignó a 3 soldados para que observaran los monitores sin pausas. El video de esa noche mostró el patio completamente vacío, hasta las 3:14 de la mañana. A esa hora, sin previo aviso, las huellas simplemente aparecieron en el concreto. No se vio figura alguna dejando el rastro. Un cuadro estaba limpio, y en el siguiente, ya estaban las marcas alineadas. Durante los siguientes días, se implementó una vigilancia directa. En lugar de confiar solo en cámaras, 2 soldados se colocaban apostados en la terraza superior del edificio, con visión directa al patio. Uno de ellos relató después, en entrevista, que al llegar el mismo horario, las 3:14, sintió un escalofrío, seguido por el sonido sordo de pasos perfectamente marcados, sin ver a nadie. El eco de esas pisadas llenaba el aire durante varios segundos, aunque el patio permanecía aparentemente vacío. Lo más extraño es que esos pasos no eran dispersos ni aleatorios, mantenían el ritmo y la cadencia de un desfile militar. Tac, tac, tac. Siempre medidos, siempre firmes, hasta que el sonido se desvanecía por completo. Al revisar con linterna, nuevamente estaban las huellas, frescas y húmedas. La investigación se extendió, preguntando a oficiales veteranos. Uno de los comandantes, con más de 30 años en servicio, recordó que ese cuartel había sido reactivado luego de años de abandono. Según relató, en la década de los 70, el patio había sido escenario de un accidente fatal. Un grupo de soldados realizaba prácticas nocturnas cuando una de las estructuras colapsó, aplastando a varios integrantes. Los registros oficiales hablaban de 5 fallecidos, pero nunca se recuperaron todos los cuerpos. 2 quedaron atrapados bajo los escombros y nunca fueron localizados. A partir de esa versión, la frecuencia de las huellas cobró un significado diferente. Se pensó que quizá el fenómeno tenía relación con aquellos hombres desaparecidos, como si cada madrugada repitieran su formación,
atrapados en un bucle invisible para los vivos. Para confirmar o desmentir la teoría, se autorizó una excavación parcial del patio en el área específica, donde las marcas se repetían. Durante 2 noches consecutivas, mientras las huellas seguían apareciendo, un grupo especializado empezó a levantar el concreto. Al retirar varias placas, encontraron restos óseos, a una profundidad de menos de 1 metro. Fragmentos de fémur y parte de un casco oxidado salieron a la superficie. Las piezas de metal conservaban restos de pintura negra, igual al color de los antiguos uniformes militares, que llevaban botones negros gruesos, ya fuera de uso. La excavación se detuvo de inmediato, esperando peritos de arqueología militar. Mientras tanto, el fenómeno se intensificó. Las huellas ya no solo aparecían en el patio, sino que se extendían por los pasillos cercanos. Las cámaras captaron, por primera vez, una silueta borrosa marchando lentamente, translúcida, pero claramente con forma humana. El último registro antes de clausurar el patio muestra esa figura deteniéndose en el centro exacto de las huellas. Se alcanza a distinguir el contorno de un uniforme militar con gorra, manos rectas al costado, en posición de descanso, como esperando una orden que nunca llega. Las autoridades decidieron sellar el área por completo. El patio fue cubierto con una capa gruesa de concreto, se instalaron nuevas estructuras encima, evitando que alguien más pudiera entrar en contacto con lo que quedaba abajo. Sin embargo, el personal actual del cuartel reporta que en algunas noches, desde los edificios que dan vista al antiguo patio, aún se escucha el eco de pasos sincronizados, siempre a las 3:14. Aunque el piso ya no permite ver huellas, el sonido permanece, constante, inevitable, como un recordatorio de que algunas formaciones nunca terminan realmente. Vela que nunca se apaga. Capilla Interna, Veracruz. Dentro de un pequeño cuartel ubicado entre cañaverales, había una capilla interna. La estructura era sencilla, paredes blancas, techo de lámina y un altar al fondo. Sobre ese altar siempre había una vela. Según decían los más antiguos, la vela había sido colocada ahí desde hacía años, en honor a los soldados caídos. Lo extraño era que, según quienes montaban guardias nocturnas, la vela nunca se consumía. Una noche de octubre, durante el cambio de turno, un cabo nuevo notó la flama encendida. No le dio importancia hasta que vio que la cera estaba intacta, sin marcas de haber goteado. Pensó que sería una vela eléctrica, pero al acercarse, confirmó que era cera verdadera. La tocó, estaba caliente. Esa misma madrugada, ya pasadas las 2, un grupo salió a recorrer los pasillos por rutina. Uno de ellos, conocido por ser escéptico, decidió comprobar por sí mismo el asunto de la vela. Abrió la capilla junto con otro compañero. Al entrar, sintieron una corriente helada, a pesar de que afuera el clima era cálido. La vela seguía ardiendo con su flama estable, aunque el viento que entraba por la rendija de la puerta sacudía los demás objetos. El soldado sopló hacia la llama, intentando apagarla. Nada. Insistió varias veces, incluso cubriéndose la boca con las manos para dirigir el aire, pero la flama seguía igual. Al final, se encogieron de hombros y cerraron la puerta, comentando entre risas. Al amanecer, la historia se repitió. Otro soldado que había escuchado el rumor quiso comprobarlo. Entró a la capilla, esta vez solo. Llevaba consigo su celular y grabó un pequeño video. La cámara captó la vela encendida, el silencio del lugar y el eco de sus propios pasos. Al salir, revisó el video y notó algo que no había percibido. En el reflejo de un vidrio, al fondo de la capilla, se veía una silueta parada detrás de él. No lo comentó de inmediato, solo lo compartió con un amigo. Ambos regresaron por la noche, la vela seguía ahí, ardiendo. Uno de ellos dejó el celular grabando toda la noche, apoyado en una banca. A la mañana siguiente, revisaron las imágenes. Durante varias horas no pasó nada, hasta que en cierto momento, cerca de las 3, se veía una sombra cruzando lentamente frente a la cámara. No era de ninguno de los soldados, ya que no había nadie asignado a esa área a esa hora. A partir de ahí, el tema se volvió más conocido entre el personal. Algunos se atrevían a acercarse solos, otros preferían evitar pasar por esa parte del cuartel. Una noche lluviosa, uno de los encargados de mantenimiento entró a refugiarse en la capilla. El agua se colaba por una grieta del techo, formando pequeños charcos en el piso. Aún con las gotas golpeando el suelo y el viento colándose por las ventanas rotas, la vela permanecía encendida, inmutable. El soldado se sentó en una banca, mirando el fuego.
Decía después que en algún momento escuchó murmullos, como rezos en voz baja. Creyó que había entrado alguien más, pero al voltear, no vio a nadie. La sensación fue tan intensa que salió corriendo del lugar. Con el tiempo, empezaron a notar una coincidencia macabra. Cada vez que la vela se apagaba sola, sin que nadie la tocara ni por efecto del viento, al amanecer, llegaba alguna noticia de muerte. Un soldado en otro cuartel, un accidente, una emboscada. Una madrugada en particular quedó grabada en la memoria de todos. A eso de las 3:20, el guardia de turno reportó por radio que la vela estaba apagada. No había luz, ni restos de flama. Lo extraño era que no había rastros de humo, como si la vela jamás hubiera estado encendida. El informe fue anotado en el parte de novedades. Al amanecer, llamaron desde otra unidad a kilómetros de distancia. Confirmaban el fallecimiento de un cabo durante un patrullaje nocturno. La noticia recorrió el cuartel como un escalofrío colectivo. A partir de ese día, la capilla fue cerrada con llave. Solo el comandante tenía acceso, y solo durante eventos oficiales. Los más antiguos aún recuerdan la vela. Algunos incluso aseguran que, aunque nadie entra ya a la capilla, si uno pasa cerca durante la madrugada, puede ver la luz de la flama filtrándose por las rendijas de la puerta. Otros dicen que la vela sigue cumpliendo su propósito, anunciando muertes que todavía no han ocurrido. El tema no aparece en informes oficiales. Es una de esas historias que circulan entre pasillos y guardias, compartida en voz baja. A veces, mientras se sirve café en la madrugada, alguien vuelve a mencionarla. La vela que nunca se apaga, salvo cuando va a morir alguien. Espejo, que muestra sombras atrasadas. Dormitorios de reclutas, Zacatecas. Dentro de las instalaciones antiguas de un destacamento militar en Zacatecas, en los dormitorios donde descansaban los reclutas recién asignados, se encontraba un espejo de cuerpo completo, que llevaba años colgado junto a la puerta principal del pasillo. Era de marco de madera gastada, sin marcas de procedencia. Lo curioso es que, aunque el espejo había sido testigo de varias generaciones de soldados, nadie le prestaba atención hasta que comenzaron a notarse comportamientos anómalos. Todo empezó una madrugada de invierno, cuando un cabo de guardia, revisando que los muchachos se encontraran en su sitio, notó por el rabillo del ojo un movimiento extraño reflejado en el espejo. Al girarse, solo vio el pasillo vacío, iluminado por la luz tenue de una lámpara encendida al fondo. No le dio importancia hasta que, al acercarse, movió la mano para ajustarse el uniforme, y vio que su reflejo no lo seguía al instante. El cabo, acostumbrado a mantener la calma, se quedó observando varios minutos, repitiendo el mismo gesto. Alzar la mano, girar la cabeza. El reflejo replicaba el movimiento, pero siempre con un desfase de entre 3 y 5 segundos. Durante los días siguientes, el fenómeno comenzó a llamar la atención de más reclutas. Algunos, por simple curiosidad, otros por aburrimiento nocturno, se paraban frente al espejo para comprobarlo. Las pruebas eran siempre las mismas. El espejo funcionaba como cualquier otro, solo que con ese retardo inquietante. No era cuestión de luz ni de ángulo, ya que incluso apagando las lámparas, el desfase seguía ocurriendo. La situación se mantuvo como una simple anécdota para romper la rutina, hasta que un soldado más joven decidió bromear con ello. Cierta noche, cuando el dormitorio ya estaba en silencio, se acercó al espejo mientras sus compañeros miraban desde sus camas. Se paró firme, alzó la mano derecha, esperó a que el reflejo lo imitara tarde, y en ese instante gritó un improperio para asustar a todos. La risa fue general, pero a la mañana siguiente, ese mismo soldado amaneció pálido, sin querer levantarse de la cama. Cuando le preguntaron qué le pasaba, confesó algo que cambió el ambiente por completo. Anoche, cuando todos se rieron, yo me quedé mirando un poco más, y juro que cuando bajé el brazo, mi reflejo no se movió. Según su relato, el reflejo había permanecido quieto, observándolo directamente. No era solo un retraso, ya no estaba copiando sus movimientos. Fue entonces cuando el asunto dejó de ser una broma. A partir de esa madrugada, comenzaron a registrarse otros incidentes. Reclutas que pasaban cerca del espejo aseguraban escuchar un ligero golpe seco, como si algo chocara del otro lado del vidrio. Un par de veces, durante las revisiones nocturnas, se reportaron luces tenues provenientes del área donde se encontraba colgado, a pesar de no haber ventanas cercanas y focos encendidos. El oficial encargado de mantenimiento fue llamado para revisar el espejo. Lo desmontaron, lo sacaron al patio y lo inspeccionaron bajo la luz del día. No encontraron cableado oculto, cámaras, ni doble fondo. Solo era un espejo antiguo, con su marco dañado por el tiempo,
Se decidió entonces dejarlo almacenado en una bodega para evitar más distracciones entre los reclutas. Durante 2 semanas, el ambiente en el dormitorio pareció normalizarse. Sin embargo, los problemas no tardaron en regresar. Algunos soldados comenzaron a quejarse de pesadillas recurrentes. En ellas, aseguraban verse a sí mismos parados frente a un espejo, pero no podían moverse. Solo su reflejo actuaba libremente, sonriendo o girándose hacia un pasillo oscuro. Otros narraban haber despertado en medio de la madrugada, sintiendo que alguien los observaba desde el marco de la puerta, aunque al encender la luz, no había nadie. Finalmente, la decisión fue consultar al responsable del archivo histórico de la base, un sargento mayor retirado que había trabajado ahí hacía décadas. Al enterarse de lo ocurrido, no se mostró sorprendido. Según explicó, en los años 70, un recluta había sido encontrado muerto justo frente al espejo, aparentemente por un infarto fulminante. Desde entonces, el objeto había sido movido varias veces, pero siempre terminaba colgado de nuevo en algún pasillo o dormitorio. A pesar de que no existía un informe oficial que confirmara estos antecedentes, el dato coincidía con lo que muchos habían sentido: una presencia observando desde el otro lado, algo que no era simple reflejo. Decidieron entonces destruir el espejo. Lo llevaron al patio de maniobras, lo apoyaron sobre el piso, y con una barra metálica, lo golpearon hasta romperlo en decenas de fragmentos. Mientras caían los pedazos, algunos aseguraron ver que, justo antes de quebrarse, el último reflejo mostraba una silueta oscura detrás de ellos, algo que no correspondía a ninguna persona presente. A la fecha, los dormitorios siguen operando normalmente, pero los más veteranos recomiendan a los nuevos reclutas que eviten mirar por demasiado tiempo cualquier espejo dentro del destacamento, especialmente durante la madrugada. Aunque no queda rastro del objeto original, los recuerdos de esas noches y de los reflejos atrasados continúan marcando la memoria de quienes vivieron esa experiencia. No se volvió a colocar ningún espejo en el mismo lugar. Aún así, algunos reportan que en el vidrio de las ventanas cercanas, durante las rondas nocturnas, es posible ver movimientos que no coinciden con el presente. Sombras que levantan la mano segundos después que uno, o que simplemente permanecen inmóviles, observando fijamente desde el otro lado. Flor que crece sobre el concreto base de entrenamiento, Estado de México. En la base de entrenamiento ubicada entre bosques cerrados, el patio principal de formaciones estaba cubierto de concreto liso, gris y agrietado en algunos puntos por el paso de los años y el uso constante de botas, vehículos y maniobras. Fue a mediados de octubre cuando un accidente rompió la normalidad del lugar. Durante un ejercicio nocturno, un soldado resbaló al intentar saltar un obstáculo y cayó de cabeza sobre el concreto. Los paramédicos hicieron lo posible, pero no hubo mucho que hacer. El golpe fue seco, y el oficial encargado ordenó despejar la zona, mientras el cuerpo era retirado discretamente, para no afectar la moral del resto del escuadrón. A la mañana siguiente, la rutina volvió. Formación, lista, ejercicios. Nadie esperaba notar nada diferente, pero justo al pasar por el punto exacto donde el soldado había caído, alguien se detuvo en seco. Allí, en medio del concreto cuarteado, entre 2 pequeñas grietas apenas perceptibles, brotaba una flor blanca. Era una flor diminuta, de pétalos finos, completamente fuera de lugar. Las condiciones del lugar no permitían que una planta sobreviviera. No había tierra, solo concreto cubierto de polvo, y el clima de la zona era frío y seco. Algunos pensaron que había sido sembrada a propósito, como un gesto de respeto, pero los encargados de mantenimiento lo negaron. Los mandos decidieron arrancarla por protocolo, pensando que quizás traía consigo alguna plaga, o que podía romper aún más el concreto. Se usó una espátula para retirarla, se limpiaron las grietas, y el día continuó como siempre. Sin embargo, al día siguiente, la flor estaba de vuelta. Brotaba exactamente en el mismo sitio, con la misma forma y tamaño. Esta vez, varios soldados se reunieron a observarla con curiosidad, tomando fotos con sus celulares, comentando en voz baja. Se reportó el hallazgo a los superiores, y se tomó una decisión más drástica. Se mandó a sellar la grieta por completo. Se rellenó con una mezcla de cemento rápido, asegurándose de dejar la superficie pareja y completamente lisa. Al terminar, la zona quedó igual que el resto del patio. Una semana pasó sin novedades. Luego, justo el lunes siguiente, durante el recorrido de supervisión al amanecer, el subteniente encargado notó algo que lo hizo detenerse en seco. La flor blanca había regresado,
atravesando el cemento endurecido. Era como si el concreto no le afectara. Parecía más firme, más erguida, con una sola gota de rocío en su centro. Ante la rareza del caso, se solicitó la presencia de un especialista. Un equipo de botánicos de una universidad cercana acudió a la base, equipados con microscopios portátiles y herramientas para análisis de plantas. Después de revisar muestras tomadas cuidadosamente, los botánicos no pudieron determinar la especie exacta. La flor no correspondía a ninguna variedad silvestre común del Estado de México, ni de regiones cercanas. Más extraño aún, la base de la planta no presentaba raíces normales, solo un tallo fino que parecía adherirse directamente al concreto, como si naciera de él sin necesidad de tierra. Los análisis de pH y temperatura alrededor del brote también mostraron un leve descenso en la temperatura, apenas perceptible. El fenómeno se hizo conocido entre los soldados. Algunos lo consideraban una señal de respeto, un símbolo de que el compañero caído seguía presente de alguna forma. Otros evitaban el lugar, asegurando que cada vez que pasaban cerca de la flor, sentían un leve escalofrío en la nuca. Pasaron los meses, y la flor persistía. Cada vez que intentaban retirarla, regresaba. Incluso después de ordenar pavimentar de nuevo todo el patio, colocando una capa nueva de concreto sobre el antiguo. El mismo patrón se repetía. La flor reaparecía. Una madrugada, un soldado de guardia reportó haber visto algo aún más perturbador. Relató que durante una tormenta eléctrica, mientras hacía su ronda bajo la lluvia, la flor emitía un tenue resplandor azulado. No era un reflejo, sino una luz propia. La patrulla nocturna confirmó el suceso, pero al intentar grabarlo, las cámaras no captaron nada. Solo un área borrosa, como si algo interfiriera con el lente. Con el tiempo, la flor dejó de ser solo una rareza, y comenzó a considerarse un elemento prohibido de la base. Se instalaron conos alrededor para evitar que el personal pasara cerca. Algunos instructores comenzaron a incluir advertencias específicas durante las charlas de bienvenida. No se acerquen a la flor. Aún así, no faltaban los curiosos. Un recluta nuevo, al escuchar las historias, se atrevió a arrancarla una noche de guardia. Los reportes indican que, al hacerlo, el soldado gritó de forma repentina y cayó desmayado. No presentaba heridas visibles, pero al despertarse horas después, solo murmuraba una frase. Él está ahí debajo. Desde aquel incidente, las autoridades optaron por clausurar el acceso completo al patio durante la noche. Durante el día, solo personal autorizado podía acercarse a la zona marcada. Los rumores siguieron creciendo. Se decía que al observar la flor durante mucho tiempo, su color cambiaba de blanco a un tono rojizo, como si absorbiera sangre. Otros afirmaban haber escuchado un eco hueco al golpear el concreto cerca del brote, como si debajo no hubiera tierra sino un vacío. Incluso hubo un intento de excavar en secreto, llevado a cabo por un grupo de ingenieros. Durante la excavación nocturna, comenzaron a abrir el piso desde un costado, evitando tocar directamente la flor. Lograron perforar hasta medio metro, y al golpear con una barra, escucharon algo metálico. Al iluminar el hueco con linternas, encontraron un casco militar antiguo, cubierto de óxido, encajado en el concreto. No había explicación para ello. El casco no pertenecía al equipo actual, ni al modelo reglamentario de ninguna época reciente. Lo más inquietante fue que el casco tenía una insignia desaparecida desde hacía décadas, correspondiente a una unidad que había sido reportada como perdida en combate años antes. La excavación fue suspendida de inmediato por órdenes superiores, y toda documentación relacionada con el hallazgo fue restringida. Hoy en día, la flor blanca sigue ahí, entre el concreto, rodeada por cintas amarillas y conos naranjas. Nadie se atreve a tocarla de nuevo. Durante las formaciones, los instructores se aseguran de que la línea de soldados no pase cerca. Los veteranos de la base dicen que si se presta atención suficiente durante las madrugadas más frías, puede escucharse un leve murmullo que viene del punto exacto de la flor, como una voz que repite el nombre del soldado caído aquella noche de octubre. Pero en los registros oficiales, no hay constancia de ninguna muerte en esa fecha. Solo queda el brote imposible, en el lugar donde el concreto nunca se mantiene intacto. Vehículo que se conduce. Solo Depósito Militar, Monterrey. El fenómeno fue registrado por primera vez durante la madrugada de un viernes. El soldado encargado de la vigilancia perimetral detectó movimiento en el patio principal del depósito militar, ubicado al norte de Monterrey. Según su declaración, alrededor de las 3 de la mañana, observó cómo una unidad blindada, asignada al resguardo, encendió sus luces delanteras
y comenzó a desplazarse en línea recta. No escuchó el habitual rugido del motor, solo el sonido de las llantas sobre el concreto húmedo por la llovizna. Pensando en un posible robo o sabotaje, el elemento notificó por radio a sus superiores, solicitando apoyo inmediato. En menos de 5 minutos, un grupo de reacción se presentó en el lugar. Para entonces, el blindado había avanzado aproximadamente 20 metros, manteniendo una trayectoria recta sin desviaciones. El protocolo indicaba que cualquier unidad debía estar bajo llave, con batería desconectada durante los periodos de inactividad. Por ello, lo ocurrido resultó alarmante. Los soldados rodearon el vehículo, armas listas, mientras uno de los sargentos se aproximaba para inspeccionar el interior. La sorpresa fue inmediata. Las puertas estaban cerradas con seguro, y no había nadie adentro. Una cámara térmica fue utilizada para detectar cualquier rastro de calor dentro de la unidad. Los resultados mostraron cero actividad térmica. El interior se mantenía frío, como si hubiera estado sin uso por horas. A pesar de ello, el blindado seguía avanzando a una velocidad constante de menos de 5 kilómetros por hora. Al intentar abrir la puerta del conductor, la resistencia fue total. La cerradura no cedía, como si estuviera asegurada desde adentro. Finalmente, uno de los soldados propuso desconectar la batería desde el compartimiento exterior. Siguiendo el procedimiento técnico, abrieron el capó del blindado y retiraron los cables de alimentación. El motor debía detenerse en automático, pero no fue así. El vehículo mantuvo su rumbo, avanzando ahora por el límite del patio, hasta detenerse solo frente a una de las paredes del hangar. Ese mismo día, un reporte oficial fue levantado, solicitando revisión mecánica y electrónica de la unidad. Un equipo especializado acudió para inspeccionarla, revisando todos los sistemas. No se encontraron fallas eléctricas, ni signos de manipulación externa. La batería seguía desconectada cuando los ingenieros hicieron la evaluación, pero durante la madrugada del sábado, el fenómeno se repitió. Esta vez, las cámaras de vigilancia captaron todo el recorrido. En el video, con fecha y hora visibles, se observa claramente cómo el blindado vuelve a encender las luces y avanzar. Las grabaciones fueron revisadas cuadro por cuadro. Se confirmó nuevamente la ausencia de ocupante. Lo más inquietante fue que el motor seguía sin emitir ruido alguno. En la tercera noche consecutiva, el comando tomó la decisión de colocar obstáculos frente a las llantas del vehículo, incluyendo bloques de concreto. Se buscaba impedir el movimiento de forma física, ya que la desconexión eléctrica había resultado inútil. Alrededor de las 2:45 de la mañana, según los registros de los vigilantes, el blindado encendió las luces por última vez. A pesar de los bloqueos, avanzó igual, empujando lentamente los bloques como si una fuerza invisible lo impulsara. Cuando finalmente se detuvo, un fuerte olor a quemado invadió el aire. Los soldados se aproximaron con precaución. Tocaron las superficies metálicas del vehículo, que estaban completamente frías, descartando sobrecalentamiento. Sin embargo, dentro de la cabina, el parabrisas estaba cubierto por una capa de vaho, como si alguien hubiera respirado insistentemente desde adentro. Al día siguiente, las autoridades superiores ordenaron retirar el blindado del servicio activo. Fue trasladado a un almacén externo, bajo resguardo permanente. Nunca más se registraron incidentes similares dentro del depósito militar. A nivel interno, surgieron rumores entre el personal, mencionando que aquel blindado había estado involucrado en un operativo años atrás, donde una tripulación completa perdió la vida en un accidente durante una emboscada. Según las versiones no oficiales, el vehículo fue recuperado y reparado, pero los técnicos notaron desde el principio anomalías menores. Luces que parpadeaban solas, puertas que se trababan sin motivo. Hasta la fecha, el blindado permanece bajo vigilancia, y aunque no hay registros oficiales posteriores, algunos exmilitares aseguran haber visto la silueta de aquel vehículo abandonado, con las luces encendidas en medio de la oscuridad, como si esperara una nueva orden para volver a moverse.